Hola, 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 bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar y que nos tiene a todos un poco intrigados, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que ha sido tema de conversación en redes, en la prensa rosa, en todas partes, Demet Özdemir y la imposibilidad de dejar a Can Yaman. Sí, como lo oyen. ¿Qué es lo que realmente pasó entre estos dos? ¿Por qué a pesar del tiempo parece haber algo que los sigue conectando? Vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, las declaraciones, y a ver qué es lo que se esconde detrás de esta historia. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque este vídeo va a estar lleno de información, de chismecito, de análisis y de sorpresas. Y por supuesto, antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre hay juguito fresco por acá. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bueno, ahora sí empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de esas historias que nos atrapan, que nos mantienen pegados a la pantalla y que nos hacen soñar. Y es que ¿cómo no enamorarse de la química que tenían en Erkenzicus, pájaro soñador? Era palpable, era intensa, y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Esa conexión, esa complicidad, ¡ay, Dios mío! La serie, por cierto, fue un éxito rotundo. Rompió récords de audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional. Y no solo por la trama, que era fresca y divertida, sino también por la pareja protagónica, Sanem y Can, interpretados por Demet y Can. Su química era tan potente que los fans, y hablo de fans en todo el mundo, empezaron a creer, a desear, que esa magia trascendiera la ficción. Y durante un tiempo pareció que así sería. Los rumores de romance empezaron a circular con fuerza. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba las especulaciones. Se les veía juntos, cómplices en eventos, en rodajes, en momentos privados. La prensa turca, siempre atenta a estas historias, no se cansaba de publicar noticias sobre su supuesto romance. Y por supuesto los fans, como buenos detectives, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de una confirmación. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa, sí hubo pistas, sí hubo señales. Mensajes en redes sociales, piropos públicos, indirectas, todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. La pasión que irradiaban sus personajes, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo eso se trasladaba, de alguna manera, al mundo real. Y la gente ávida de romance, de amor verdadero, quería creer en esa historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se concretó esa relación? ¿Por qué a pesar de toda esa química, de toda esa conexión, no llegaron a ser pareja? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Como en muchas historias de amor, existen múltiples facetas, capas y secretos que solo los involucrados conocen realmente. Pero basándonos en la información disponible, en el análisis de los medios y en la percepción del público, podemos esbozar algunas hipótesis que nos acercan a la verdad. Hay varias teorías, varias hipótesis, y vamos a analizarlas una por una. La primera, y quizás la más simple, es que nunca hubo un romance como tal. Que toda esa química, esa conexión, era parte del trabajo, de la interpretación, de la magia que se crea entre dos actores. Que fuera de la pantalla simplemente eran amigos, compañeros de trabajo. Y aunque suene un poco decepcionante, es una posibilidad. A veces, la magia de la ficción es solo eso, ficción. La profesión de actor, especialmente en el ámbito de las series y películas románticas, exige una gran capacidad de conexión emocional con el compañero de reparto. Los actores deben crear una atmósfera de intimidad, de complicidad, para que el público crea en la historia que se les presenta. Y en ese proceso, es común que se generen lazos de amistad, de cariño e incluso de atracción. Pero eso no necesariamente implica un romance fuera de la pantalla. En este caso, tanto Demet como Can eran jóvenes y profesionales con una gran ambición por triunfar en sus carreras. Erkenzicus fue un proyecto que los catapultó a la fama y que les brindó la oportunidad de demostrar su talento. Y en ese contexto es posible que se hayan enfocado en su trabajo, en construir sus personajes y en aprovechar la gran oportunidad que se les presentaba. Pero, ¿qué nos dice Demet sobre esto?
¿Qué ha dicho ella sobre Khan? A lo largo de los años, Demet ha sido bastante reservada con su vida privada, pero sí ha hecho algunas declaraciones sobre su relación con Khan. Ha hablado de su amistad, de lo bien que se llevaban, de lo divertido que era trabajar con él. Pero siempre ha evitado confirmar o negar un romance. En una entrevista una vez, le preguntaron directamente sobre su relación con Khan. Ella respondió con una sonrisa: Khan es un gran compañero, un gran amigo. Nos divertimos mucho juntos, y eso se refleja en la pantalla. Pero más allá de eso, prefiero mantener mi vida privada alejada de los focos. Una respuesta diplomática, por decirlo de alguna manera. Una respuesta que por un lado, reconoce la buena relación que tenían, pero que por otro lado, evita revelar detalles íntimos. La segunda teoría, y esta es un poco más interesante, es que sí hubo algo más que una amistad, pero que la relación no funcionó. Que quizás las personalidades eran demasiado diferentes, que las agendas no coincidían, que las presiones de la fama eran demasiado grandes. En definitiva, que no estaban destinados a estar juntos. Esta teoría se sustenta en algunos detalles que se han filtrado a lo largo del tiempo. Se habla de diferencias de carácter, de estilos de vida distintos. Se dice que Khan, por su personalidad extrovertida y mediática, a veces podía ser un poco abrumador para Demet, quien es más reservada y prefiere mantener un perfil más bajo. Khan Yaman, conocido por su atractivo físico y su personalidad arrolladora, siempre ha sido una figura muy popular en los medios. Su estilo de vida, sus declaraciones y sus apariciones públicas generaban mucha atención. Y aunque eso puede ser positivo para algunos, para otros, como Demet, podría resultar un tanto agobiante. Demet, por su parte, siempre ha sido más discreta, más centrada en su trabajo y en su círculo íntimo. Además, ambos estaban en el punto álgido de sus carreras. Los rodajes, los viajes, los compromisos profesionales, todo eso puede dificultar mucho el inicio y el desarrollo de una relación. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se amplifica, la presión puede ser aún mayor. La fama, el éxito y la agenda apretada pueden ser obstáculos difíciles de superar para cualquier pareja. La distancia geográfica también pudo haber sido un factor determinante. Después del éxito de Erkencikus, ambos actores recibieron propuestas laborales en diferentes países. Khan se mudó a Italia para desarrollar su carrera, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia, la diferencia horaria y la dificultad de mantener una relación a distancia pudieron haber jugado en contra de su posible romance. La tercera teoría, y esta es un poco más controvertida, es que la relación se terminó por un tercero en discordia. Rumores nunca confirmados hablan de otras personas que habrían influido en la ruptura. Pero como digo, son solo rumores, y es importante tomar esta información con pinzas. En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores sobre supuestas infidelidades o triángulos amorosos. La prensa rosa, ávida de noticias, a menudo especula sobre este tipo de situaciones, aunque la información no siempre sea verídica. En el caso de Demet y Khan, se han mencionado nombres de otras personas que habrían influido en su relación. Pero hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba concreta que confirme estos rumores. Lo cierto es que independientemente de lo que pasó, la relación entre Demet y Khan no duró. Y con el tiempo ambos rehicieron sus vidas. Khan se fue a Italia, donde ha desarrollado una exitosa carrera. Y Demet, por su parte, ha seguido protagonizando series de éxito y ha encontrado el amor en otras personas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la conexión entre ellos parece seguir presente. Y es que ¿cómo olvidarse de alguien con quien compartiste momentos tan especiales, con quien viviste experiencias tan intensas? La química, la complicidad, el cariño, todo eso queda grabado en la memoria. La huella de Erkencikus perdura en la vida de ambos actores, y es natural que eso genere una conexión especial. En diferentes ocasiones, y esto es lo que hace que la historia sea aún más interesante, Demet y Khan han hablado el uno del otro, aunque de forma indirecta. Han intercambiado me gusta en redes sociales, han hecho comentarios ambiguos. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta, ha aprovechado cada detalle para alimentar la curiosidad de los fans. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes en apariencia, son interpretados por los seguidores como señales de una conexión aún latente. ¿Por qué después de tanto tiempo sigue existiendo esta conexión? ¿Por qué parece que Demet no puede o no quiere dejar a Khan? La respuesta, creo yo, es multifacética.
Primero porque vivieron una experiencia muy intensa juntos. Erkénthicus fue un éxito rotundo, y eso los unió mucho. Compartieron momentos de alegría, de estrés, de éxito. Y esas experiencias crean lazos muy fuertes. La presión del rodaje, las largas jornadas, la convivencia en el set, todo eso genera una especie de hermandad, de complicidad entre los actores. Segundo, porque la química entre ellos era innegable. Y aunque la relación no funcionara, la atracción, el cariño, el respeto, todo eso queda. La química es algo que no se puede fingir. Es una energía, una conexión invisible que se establece entre dos personas. Y en el caso de Demet y Can, esa química era evidente para todos. Tercero, porque son personas muy profesionales. Y a pesar de todo, saben mantener una relación cordial, respetuosa. No tienen por qué ser enemigos, ni mucho menos. Ambos son conscientes de la importancia de mantener una buena imagen pública y de no generar controversias. Además, saben que su éxito profesional depende en gran medida de la imagen que proyectan al público. Y finalmente porque los fans, el público, sigue deseando que estén juntos. Y de alguna manera, eso también influye. Los fans son parte de esta historia, son parte de este cuento de hadas. Y aunque a veces puedan ser un poco insistentes, también son una fuente de apoyo y de cariño. La presión de los fans, el deseo de que formen una pareja, puede influir en la forma en que los actores se relacionan entre sí. Es importante tener en cuenta que el público, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, ejerce una presión constante sobre los actores. Los fans crean expectativas, idealizan la relación entre Demet y Can, y desean que su historia de amor trascienda la ficción. Y aunque los actores no siempre pueden cumplir con esas expectativas, es inevitable que la presión de los fans influya en sus decisiones y en sus relaciones. En resumen, la verdad es que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de por qué Demet no puede dejar a Can. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que entre ellos existe una conexión especial, una química que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Es un vínculo que va más allá de lo profesional, que se alimenta de la experiencia compartida, de la complicidad y del cariño. Es una conexión que los fans, con sus deseos y sus expectativas, han contribuido a mantener viva. Analizando más a fondo la situación, podríamos considerar otros factores que influyen en esta conexión duradera. El impacto cultural de Erkénthicus, la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, Europa y Asia. Esto significa que la historia de amor de Sanem y Can, y la química entre Demet y Can, se convirtió en un fenómeno global. La serie fue doblada a múltiples idiomas, y los fans de diferentes países se identificaron con la historia y con los personajes. Esto generó una comunidad de fans muy grande y activa en todo el mundo, que sigue apoyando a los actores y que desea verlos juntos de alguna manera. El papel de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la interacción entre los fans y los actores. Los fans crean perfiles dedicados a Demet y Can, comparten fotos y vídeos, y comentan sobre sus publicaciones. Los actores, por su parte, también utilizan las redes sociales para interactuar con sus fans, para compartir noticias sobre sus proyectos y para expresar sus opiniones. En este contexto, cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier me gusta entre Demet y Can es analizado y comentado por los fans, lo que contribuye a mantener viva la llama de la esperanza de una reconciliación. La imagen pública y el marketing personal. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un factor muy importante. Los actores, a través de sus acciones y declaraciones, construyen una imagen que les permite conectar con el público y obtener contratos laborales. En el caso de Demet y Can, la imagen de pareja romántica que proyectaron durante la serie Erkénthicus les generó muchos beneficios profesionales. Aprovechar esa imagen, aunque sea de forma sutil, puede ser beneficioso para mantener su relevancia en el mercado. La nostalgia y el idealismo romántico. Las historias de amor, especialmente las que provienen de las series de televisión, suelen generar nostalgia y alimentar el idealismo romántico. Los fans, al ver la química entre Demet y Can en la pantalla, soñaron con un amor perfecto, con una relación que trascendiera la ficción.
Aunque la realidad sea diferente, la nostalgia por esos momentos y el deseo de que el amor triunfe pueden influir en la percepción de la relación entre los actores. En conclusión, la historia de The Method de Mir y Can Yaman es un rompecabezas complejo, con muchas piezas que aún no encajan del todo. No hay una respuesta única a la pregunta de por qué sigue existiendo esa conexión, porque el público sigue hablando de ellos y porque la imposibilidad de dejar el pasado parece persistir. Es una combinación de factores: la intensa experiencia compartida, la innegable química, el respeto profesional, la presión de los fans, el impacto cultural de la serie, el papel de las redes sociales y la imagen pública de los actores. Es probable que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, Demet y Can mantengan una relación cordial y respetuosa. No tienen por qué ser enemigos, y es más probable que se sigan valorando y respetando mutuamente. Pero en lo que respecta a un posible romance, es probable que esa historia ya haya quedado en el pasado. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es probable que Demet y Can continúen con sus exitosas carreras profesionales, cada uno por su lado. Seguirán protagonizando series y películas, y seguramente encontrarán el amor en otras personas. Es posible que en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria. Pero aunque eso sucediera, es poco probable que eso signifique una reconciliación romántica. Es más probable que se trate de un reencuentro profesional, con el objetivo de aprovechar la química y el éxito que tuvieron en el pasado. Los fans, por su parte, seguirán soñando con su amor, seguirán comentando sobre ellos en las redes sociales y seguirán esperando un final feliz para su historia. Y de alguna manera, esa es la magia del espectáculo, la capacidad de crear historias que nos emocionan, que nos hacen soñar y que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos logrado desentrañar un poquito el misterio de Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Gracias por estar aquí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.